¿Qué implicaciones tiene para nosotros la resurrección? Y ahora voy a analizar un texto un poquito largo, pero que probablemente sea el que mejor nos ilustra en estos temas, que es el capítulo 15 de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, porque es un clásico de esto. Vamos a analizarlo por pedacitos, pero entendámoslo primero. ¿Qué pasa si Jesús no resucitó? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? De muertos, ¿verdad? En general. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Esta es una esperanza nuestra. Si Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Si vos decís que nosotros no resucitamos, lo que estás diciendo es que Cristo no resucitó. Ese es el argumento de Pablo. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, la muerte de Cristo fue inútil. Aún estás en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Qué está diciendo el apóstol? Si nosotros creemos que Cristo es quien fue solo por los beneficios que nos trae en esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué dice eso el apóstol? Porque si nosotros, digamos, la expectativa de vida al nacer en Costa Rica ahora está en, creo que en 80 y pico, ya 81 años, por ahí debe andar. ¿Cuánto es eso comparado con la eternidad? Nada. Pedacillo así chiquititillo. Si nosotros creemos que Cristo murió por este pedacito chiquitito, somos dignos de lástima. Cristo murió por nuestra eternidad. Ahora, si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan, por tanto esta eternidad no es para nosotros. Entonces nuestra única esperanza es este pedacito de años que está aquí en la vida. Y si esa es así, dice el apóstol, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si Jesús no resucitó, como dice el apóstol, ahora vamos a hacerlo a pedacitos, los muertos no resucitarán. ¿Verdad? Si Cristo no resucitó, no hay resurrección de muertos. La vida termina entonces con la muerte física en el cementerio. Esa es la esperanza del ateo, ¿eh? El ateo piensa que cuando muere, ahí se terminó su existencia. Entonces, cada vez que cumple años, llora. Porque se acerca un año más a su no existencia. Se los digo porque tengo un pariente querido, cercano, muy cercano, que es ateo y no le gusta cumplir años. Precisamente por eso. Porque se termina el fin de su existencia. Por otra parte, si los muertos no resucitaran, premios o castigos por ética y moral no serían posibles. ¿Se acuerdan? Hace, ¿qué fue? 2 conferencias que hablamos de Manuel Kant, que él combatía o desacreditaba los argumentos tradicionales de la existencia de Dios. Los de aquí algunos se acordarán, el cosmológico, el teleológico y el moral. Kant decía, no, por ahí no. Entonces se le cerraba la puerta a la existencia de Dios de su casa, pero después abrió la puerta de la cocina y lo dejó entrar cuando dijo que él es el adalid de la moral y la ética, y que la moral y la ética tiene que tener necesariamente un juez justo después de que nos vayamos, porque si no, ¿para qué ser moral y éticos?
Y ese juez tiene que ser perfecto y tiene que haber una ley perfecta y él tiene que juzgar perfectamente y él tiene que conocer todos los eventos de la vida de uno para que pueda juzgar justamente. Entonces Kant demostró la existencia de Dios a partir de la moral y la ética y el juicio posterior. Si no existiera la resurrección y los muertos no resucitaran, todo se vale. Todo se vale. Porque no hay consecuencias. Todo se vale. Y por supuesto no habría cielo, ni habría infierno. El problema aquí es que entonces, me faltó poner ahí, estamos haciendo a Cristo mentiroso porque Cristo predicó del cielo y del infierno. De los dos. Entonces, si los muertos no resucitan y hay consecuencias después, Cristo es un mentiroso. Si no resucitó, también nuestra predicación es falsa, dice el apóstol, y si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, primero los escritores bíblicos, que le llamamos los hagiógrafos, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la Biblia aquí? Son mentirosos, todos son mentirosos. Segundo, la iglesia, ¿se acuerdan en la conferencia de la iglesia que dimos hace un mes o dos? También es mentirosa. Los padres de la iglesia, Policarpo, Ireneo y todos estos son mentirosos. En cuenta, Pedro, Pablo, todos los demás, Juan, todos son mentirosos. Y sin duda alguna, todos los que estamos hoy en esto, ahí puse a John MacArthur ahí predicando ahí a la derecha, todos son mentirosos. Cualquiera que anuncie el evangelio, Evangelum, ¿se acuerda la palabrita? ¿Recuerdan? Uno luce inteligente con esa palabrilla, ¿eh? Evangelum. Sería un mentiroso. Nuestra fe, dice el apóstol, es vana, o sea, es banal, es inútil. ¿Para qué sirve nuestra fe? El problema es que si Cristo no resucitó, y si hay justicia, quiere decir que al no resucitar Cristo no era el Mesías, y al no ser el Mesías nuestros pecados no son perdonados. Entonces nosotros vamos a tener que ir a enfrentar juicio con la carga de pecado que llevamos. Y por lo tanto, no solo somos dignos de lástima, sino que la única esperanza que tenemos nosotros es de un fuego eterno. Vean las consecuencias que tiene todo esto. Ahora, si Jesús sí resucitó, el apóstol sigue elaborando en el mismo capítulo, que Pablo es una maravilla, ¿verdad? Pablo te da los argumentos y los va analizando ahí para abajo. Vamos a leerlo. Sigue adelante. Después de ver si los muertos no resucitan, Cristo no resucita, y se echó todo eso que acabamos de hablar. Ahora sigue adelante él y dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Por lo tanto, como Cristo resucitó, no es si Cristo resucitó, como Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos vida. Porque dice Pablo, son las primicias, o sea, es el primero. Al Él resucitar, tenemos nosotros plena seguridad de que nosotros también vamos a resucitar. Y por tanto, Él resucita a una vida, recordemos que antes de nacer, la segunda persona en la Trinidad, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, no nacía ni moría, ¿verdad? Es eterno, es Dios, tiene todos los atributos divinos. Pero al encarnarse en ese nacimiento, en un ser humano, tiene dos naturalezas que son ambas genuinas. Él es verdadero Dios y Él es verdadero hombre. A partir de ese momento y de ahí en adelante, vamos a tener ese ser con esas naturalezas, porque Cristo
murió, resucitó, ascendió a los cielos y regresará así como ascendió a los cielos. Quiere decir que sus dos naturalezas permanecen. En esa segunda naturaleza humana, porque ya tenía la divina, en la resurrección de Él, vamos nosotros también a disfrutar una vida similar con Él. Porque donde esté Él, dice la Escritura, nosotros también estaremos. Entonces, como Cristo resucitó, en esas maravillas donde Él se encuentra, ahí estaremos nosotros. Cristo lo dijo de otra manera, dijo que estaréis sentados en el banquete con Abraham, con Isaac y con Jacob. Yo no sé si alguno de nosotros estaría sentado en esa mesa a la par de Abraham, ¿verdad? Probablemente Pablo está ahí sentado comiéndose un corderito, probablemente, o no, un corderito no, porque no creo que maten corderos allá arriba. Pero ahí estará Pablo, yo no sé si uno estará ahí sentado, o como decía mi sobrino, estará lavando el carro a Pablo en el sótano. Pero donde sea que esté uno va a estar allá arriba, disfrutando de esa vida. Lo que sí sabemos, porque nos lo dice el libro de Apocalipsis al final, es que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá más maldición. Todo lo que hay es un gozo eterno. Es lo que dice la Escritura. Entonces, esta nueva vida pasa por ahí. ¿Cuándo va a pasar eso? Dice el apóstol, pero cada uno a su debido orden. Primero Cristo, ¿verdad? Y después nosotros, y después cuando Él entregue el reino a su Padre, y se ha suprimido dominio, autoridad y poder, son términos que usualmente se usan para los ejércitos del mal, llamémosle de alguna manera. Verá, Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, si no me equivoco, era en el 6, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en los espacios celestes. Todo ese grupo de seres diabólicos, llamémosle así, van a estar suprimidos. ¿Verdad? Entonces, al regreso de Cristo, que es lo que está diciendo, los que son de Cristo en su venida. Y yo quiero hacer aquí una aclaración, porque eso es algo que nosotros vemos poco, o analizamos poco, o hablamos poco. Yo creo que los que estamos aquí, prácticamente todos venimos de extracción católica. Y en nuestra vida católica, que dicho sea de paso, uno sabe muy poquito de su fe, de su religión. Lo que uno tenía en perspectiva era la resurrección de los muertos y la vida futura, ¿se acuerdan? Eso estaba en el credo. Pero no le enseñaban a uno mucho sobre la segunda venida de Cristo. Esa no se enseña. ¿Por qué razón? No tengo la menor idea. De lo que yo me acuerde, del catecismo, de los credos, la segunda venida de Cristo no era relevante. Sí, la resurrección de los muertos. Pero la segunda venida de Cristo está por todo el Nuevo Testamento. ¿Cuándo vendrás, Señor, a restaurar tu reino? Le preguntaban los apóstoles a Jesús a cada rato. La iglesia en Tesalónica, cuando Pablo les dijo que Jesús iba a venir, de ahí todo el mundo se declaró en huelga, dejaron de trabajar y pasaban con las manos. Ya viene, mañana viene Cristo, mañana viene Cristo. Nadie trabajaba. Pablo tuvo que escribirles en una carta: el que no trabaje, que no coma. Vagabundos, les dijo. Porque era un tema de la iglesia. La segunda venida de Cristo era algo que se tenía una expectativa grandísima. Y eso es lo que toda la iglesia esperaba. Los apóstoles, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva de los 3 primeros siglos, todo el mundo era expectante de la segunda venida de Cristo. En el capítulo, ¿qué es? 19 o 20, no me acuerdo, creo que es el 19 de Apocalipsis, se describe tal venida. Él en un corcel blanco, con su ropa llena de sangre, con sus ejércitos, se describe de una forma muy bonita la venida de Cristo, pero toda la iglesia la esperó. ¿Por qué? Porque los apóstoles decían: usted viva como si Cristo viene mañana. Entonces, esa expectativa de que Cristo viene mañana te hacía vivir hoy como si Cristo viniera a venir mañana. Entonces uno se pregunta hoy en día todavía, ¿cómo viviría yo hoy
si tuviera plena seguridad que mañana a las 3:30 de la tarde Cristo viene? ¿Cómo viviría hoy? ¿Cómo me comportaría? ¿Cómo sería mi ética? ¿Qué haría? Bueno, esa venida de Cristo va a traer, entre otras cosas, y eso otro día lo iremos a ver, un reino milenial, o sea, 1000 años, dice la Escritura. Hay diferentes posiciones ahí, no me voy a meter a analizar esto ahora. Pero también dice que esa venida de Cristo va a disparar los eventos que van a terminar con que las autoridades diabólicas vayan a parar eternamente a un castigo. Ahí lo puse con una figurilla ahí, el diablo, el anticristo, o la bestia y el falso profeta. Son figuras, unos protagonistas del Apocalipsis. Y van a ir a parar ahí al castigo eterno. Vean, por favor, no piensen que el diablo es el gerente general del infierno, o el CEO, o el presidente de la junta directiva del infierno. El diablo va a ir a sufrir al infierno terriblemente. O sea, el diablo no es el portero, pase usted y venga al carnaval aquí. No, no es. Eso es cultura popular. El diablo va a ir a parar a sufrir eternamente al infierno, junto con las autoridades que van a regir los últimos tiempos. Y todos sus ejércitos diabólicos van a ir a sufrir ahí, junto con los no perdonados entre los seres humanos. Todos van a estar en el mismo lugar. ¿Okay? Y es Cristo el que los va a poner ahí. El Cristo que salva es el Cristo que juzga. Ojo, el Cristo que salva es el Cristo que juzga. No se confundan que Cristo solo salva, también juzga. Porque es Dios, y así como Dios es amor, es misericordia, es gracia, también es justicia y también es santidad. Y Cristo es Dios. Entonces, ¿cuándo va a pasar esta restitución nuestra y este gozo eterno? Cuando Cristo venga. En esa expectativa de su segunda venida. Que nosotros deberíamos manejar esos conceptos muy bien para vivir con esa esperanza. Vean, nosotros vamos a estar con Cristo en uno de dos momentos. Ya sea que nos muramos ahora y vamos a estar con Cristo. Como decía Pablo, yo todavía no sé qué preferir. Si morir ahora y estar con Cristo, quedarme con ustedes impartiéndole dones y cosas. Si nos morimos ahora, vamos a estar con Cristo. O en su segunda venida, lo que ocurra primero. Pero que vamos a estar con Cristo, vamos a estar con Cristo. Esa es la esperanza que nos da la resurrección. Y vamos a ver, ahora sí, el gran misterio. Yo voy a conocer a mi familia, voy a estar con mi hija, o voy a estar con mi esposa, o mis amigos, o mis... Vamos a ver qué nos dice, qué nos explica la Biblia. ¿Cómo? Sigue Pablo en el mismo capítulo 15 de Corintios. Así también sucede con la resurrección de los muertos, dice el apóstol. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así que no le tengan miedo a la incineración, porfa, eso es una pregunta que siempre me hacen. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, vean qué promesa más bella. Traeremos también la imagen del celestial. ¿A dónde es que va a finalizar el tema de parecerse cada día más a Cristo? El día que estemos con Él. Tendremos una... ¿Se acuerdan del tema imagen y semejanza? Tendremos imagen y semejanza. Aquella imagen y semejanza que perdimos en la caída será restituida porque vamos a ser a imagen de Cristo.
Ahora ya vamos entendiendo el tema de imagen y semejanza. Sigue Pablo, porque ahí no termina. Ahí no termina. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio. No todos moriremos. Aquí está hablando de la posibilidad de que yo esté vivo cuando venga Cristo en su segunda venida. Ese es el misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos en la segunda venida, seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Pablo cuando dice así que, dice entonces, por tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vean esto. De nuevo, el tema de la segunda venida, después Pablo lo toca en las dos, la primera y la segunda carta a Tesalonicenses, que habla de nuestra transformación. Claramente en el cielo nosotros no vamos a estar con estos cuerpos, pues son cuerpos corruptibles, cuerpos que se deterioran. Vamos a estar con cuerpos no corruptibles, cuerpos que no se deterioran. Hubo un momento en que Jesús llamó a su argollita, ¿verdad? Juan, Jacobo y Pedro, que eran los tres. Jesús tenía unas argollas. A ver, Jesús tenía argollas. Ahora que las argollas están de moda, Jesús tenía argollas, ¿verdad? No sé si vieron el debate anoche. Las argollas están de moda. Bueno, Jesús tenía argollas. A Jesús lo seguían miles de personas porque querían ver los milagros. Pero después tenía 120 que estaban más cercanos. Después agarró 70 y los mandó a hacer unos trabajos que tenía que agarrar. Y después se trajo a 12. Y de los 12 tenía una argollita de 3. Pedro, Jacobo y Juan. Y de los 3 tenía un predilecto, era Juan. Entonces usted puede decir, Juan, 3, 12, 70, 120 y todos los demás. A la argolla de 3, él les dijo, vean, algunos de ustedes van a ver un poquito el reino de Dios antes de que yo me vaya. Y en el siguiente pasaje, él sube a una montaña. En la montaña él se transfigura en un ser lleno de luz y tenía a su lado a Elías, el profeta, y a Moisés, en cuerpos glorificados, en cuerpos celestiales. Eran gente brillante, no eran gente como... A mí me llama la atención que Pedro los reconoce. ¿Cómo hace para reconocerlos si Pedro no los conoció? Pero me imagino que el testimonio del Espíritu Santo te hace entender quién es. Al punto que Pedro dijo, voy a adorar a todo el mundo, ¿cómo hago aquí? Metiendo las patas, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a adorar a Moisés y a Elías? Pero bueno. Y los ve. Y los ve conversando con Jesús. Y déjenme decirles que ahí están representados en Moisés y Elías dos clases de creyentes. Los que vamos a estar muertos cuando Jesús venga, que nos va a resucitar de entre los muertos, porque Moisés murió, y los que van a estar vivos y van a ser transformados porque Elías no murió. La Biblia dice que Elías fue llevado al cielo antes de morir, sin morir. Entonces,
por eso a mí las escrituras son apasionantes. Te traen dos representantes de los dos tipos de personas que van a estar con Jesús en su venida. Unos muertos resucitados y otros ahí mismo transformados, representados por Moisés y por Elías. ¿Cómo eran ellos? Aparentemente aparecían y desaparecían, no tenían este tipo de cuerpo, pero sí eran reconocibles. Entonces, si la Biblia nos dice eso, uno podría decir, así vamos a hacer nosotros. Porque ni Moisés ni Elías son seres humanos distintos. Son iguales a nosotros. Moisés se equivocaba, Moisés pecaba, Elías también. Su fe a veces era débil, igual que nosotros. Entonces la lección que nos dan las escrituras es, ustedes van a ser iguales. Entonces sí nos vamos a reconocer, pero no va a ser las relaciones como las tenemos aquí. ¿Cómo sabemos eso? Uno de las sectas que tenían los judíos eran los saduceos, que dicho sea de paso son los que administraban el business del templo. Entonces, a los pillos que administran las religiones con estafas el día de hoy, podríamos llamarles saduceos también, que hay un montón por todo lado. La gente les dice fariseos, no les digan fariseos, díganles saduceos. Fariseo es el hipócrita, saduceo es el que hace plata. ¿Okay? Había un grupillo de saduceos que dijeron, vamos a entrampar a este, porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces se fueron, porque en la ley había una instrucción que decía que si yo me casaba y no había tenido hijos y yo me moría, mi hermano, si no estaba casado, se tenía que casar conmigo para engendrar hijos con mi esposa, para tener descendencia y que no se perdieran las herencias de las tierras que Dios había prometido. Esa es la razón, ¿verdad? No era que la gente se amaba y eso, no, era un tema de herencias y de tierra prometida. Entonces los saduceos se vinieron donde Cristo. Hay resurrección, sí, ok, decime una cosa, si del primero se muere y queda la mujer, entonces viene el otro hermano y se casa con ella, y el otro hermano se muere, y entonces viene el otro hermano y se casa con ella, y así son 7. ¿De quién va a ser esposa en la resurrección esta mujer? Y Jesús, que se la sabía de todas, les dijo, de ninguno, porque allá no es como aquí. Aquí la gente se casa y se da en casamiento. Eso es referencia a hombre y mujer. El hombre se casa, pero la mujer es entregada en casamiento. Recordemos que la mujer era propiedad del padre. Es entregada en casamiento para ahora pasar a ser propiedad del marido. ¿Verdad? Dice la Biblia, a mí no me metan en enredos, ni en chismes, ni en cosas. No me metan en esos chismes. Entonces la mujer era entregada en casamiento, el hombre se casaba. Entonces Jesús dice, allá no es como aquí, aquí se casan y se dan casamiento, allá arriba no es así. Allá arriba van a ser como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Esa es la única pista que tenemos. ¿Okay? Pero sí vamos a tener un cuerpo glorioso, vamos a reconocernos y vamos a relacionarnos. Porque si no nos fuéramos a relacionar, no nos sentaríamos a comer con Abraham. Y vamos a comernos con Abraham, y con Jacob, y con Isaac, y todos, ¿verdad? Con una forma simbólica y bonita. ¿Vamos a reconocernos? Por supuesto que sí, pero las relaciones en el cielo son distintas a las relaciones en la tierra. Porque es muy sencillo, porque ya ahí no hay pecado, ya ahí no hay dolor, perdimos nuestra capacidad de pecar, ahora tenemos una capacidad de no pecar, y por lo tanto las relaciones que hoy tenemos, que de vez en cuando, más frecuentemente que no, son pecaminosas. El cielo no va a existir. Ya llego a las preguntas. ¿Ok? Entonces tengamos presente, porfa, eso.